A las personas que nos ven a través del internet, le damos las gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza en el día de hoy es el libro de la vida. Continuamos con esta serie, esta es la tercera parte y hoy va a ser la conclusión pues de esta serie. Ahora, son muchos los textos que hablan del libro de la vida, varios, y no vamos a mencionarlos necesariamente todos. Voy a hacer alguna mención de algunos y como esta es la conclusión, me quiero concentrar básicamente en la parte principal de lo que significa el libro de la vida. Pero por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice: nunca entrará en ella nada impuro, refiriéndose a la Nueva Jerusalén. Dice, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Acuérdense de que dije anteriormente en otra de las enseñanzas que el libro de la vida también está mencionado como el libro del Cordero. Ahora, hay algunos textos bíblicos que son un poquito, diríamos, controversiales cuando habla del libro de la vida. De ahí que muchas personas piensan o creen, y algunos inclusive afirman lo que se conoce como la pérdida de la salvación. Una de las cosas que más se enfocó en esta última convención donde yo estuve, de nuestra denominación, es la importancia de que la iglesia cristiana se enfoque en algunos puntos importantes de carácter teológico y muy bíblicos. Y este es uno, la cuestión de la pérdida de la salvación. Y ya tú sabes que hemos enseñado anteriormente de que nosotros no creemos en la pérdida de la salvación, de que hay textos bíblicos que son claros, diríamos, están escritos en blanco y negro, ¿ok? Y tú me has escuchado hablar sobre esto, sobre textos bíblicos que son grises. Grises quiere decir de que en algunas ocasiones es posible que no estemos seguros de lo que diga, de lo que enseñe, pero hay otros textos bíblicos que son muy claros, textos que no tienen confusión, textos que podemos interpretar claramente y ver con lo que dice el texto bíblico y nos aseguran acerca de la vida eterna. Jesús, por ejemplo, es el que dice, yo he venido a dar vida y vida eterna. Y la palabra eterna quiere decir ¿qué cosa? No tiene fin, es para siempre, no acaba, no puede ser que acabe. Entonces, si yo puedo perder mi salvación, entonces la salvación que Cristo me ofrece no es una salvación eterna, es una salvación limitada. Y pudiéramos hablar de eso muchísimo, lo hemos hecho en otras ocasiones, aunque este no es el tema en este día. Sin embargo, hay textos bíblicos como este que voy a leer a continuación, que en alguna ocasión pudiera confundirnos y nos pudiera hacer pensar, bueno, pero se puede perder la salvación, al menos que lo expliquemos, y eso es una de las cosas que voy a hacer ahora, para después analizar el próximo texto bíblico que va a ser la conclusión de este estudio y quizás el centro de la enseñanza del día de hoy. Pero, por ejemplo, si ves Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, no va a estar en las pantallas, tú vas a apuntarlos allí, Apocalipsis 22, 19, dice el texto bíblico así: y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional que sí dice el libro de la vida, pero la Biblia Reina Valera dice, la Nueva Internacional dice el árbol de la vida, pero la Reina Valera dice el libro de la vida. Es exactamente el mismo, del libro de la vida. Y a lo mejor algunos pudieran decir, pastor, pero ve, es decir, Dios puede quitar el nombre de alguien del libro de la vida. Sí, es cierto, Dios lo puede quitar, pero no lo hace. ¿Y por qué dice este texto? Bueno, tenemos entonces que analizar el texto en general y qué implica esto, porque dice aquí, y ya estas son las últimas palabras, atención, las últimas palabras de Jesús a Juan, ¿ok? Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, ya este es el último capítulo y dice, si alguno quita palabras de este libro de profecía. Otro texto dice, si alguno
le quita o le pone una tilde, ¿te acuerdas? Que es simplemente ese acento a la I, por ejemplo. Sucedería lo mismo. Pero yo creo que tú piensas esto. ¿Quién tú crees que pudiera quitarle o añadirle algo a la palabra de Dios? Si no es alguien que en realidad no conoce a Dios. Ahora, atención con esto. La Biblia está llena de relatos de personas que aparentemente andaban con Dios y aparentemente eran cristianos, pero no lo eran. Hay muchas personas que creen que son creyentes. Hay muchas personas que creen que son salvos y no lo son. Entre ellos, por ejemplo, bíblicamente hablando, pudiéramos hablar de Judas. Judas andaba con el Señor. Judas pensaba inclusive que iba a ser bendecido dentro del reino de Dios. Pero tú sabes que al final no lo fue. Y hay muchas personas a nuestro alrededor, y por eso es que Cristo tiene que hacer esta mención de esta frase que ha venido a ser una frase que usamos para un término que pudiéramos aplicar en diferentes formas cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hay muchas personas con las que tú hablas, ahora en estos momentos, que dicen ser cristianos, que piensan que son cristianos y que piensan también que van a estar en la presencia de Dios algún día. Sin embargo, su mensaje, sus palabras, lo que ellos expresan, su filosofía, no va de acuerdo a la enseñanza bíblica. Un gran problema que estamos teniendo ahora en la iglesia cristiana es esta tergiversación, esta tergiversación, cambio de la palabra, del mensaje bíblico. ¿Sabes cuántas iglesias en estos momentos están poniendo en duda el mensaje bíblico? En estas últimas reuniones que tuvimos la semana pasada, se estuvo hablando allí acerca de iglesias que han determinado remover de entre sus documentos legales algún término que pudiera impedir, escucha esto, que una persona homosexual pueda servir dentro de la iglesia. No estamos diciendo que una persona homosexual venga a la iglesia. No, eso es otra cosa diferente. Las puertas de la iglesia deben estar abiertas para todo el mundo, para homosexuales, para prostitutas, para ladrones, para todo el mundo, porque dice que Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Así dice. Pero cuando nosotros, quizás por la presión que tenemos de la sociedad y de los cambios modernos, con esta nueva sociedad posmoderna en la cual vivimos, empezamos entonces a tratar de acomodar la palabra y el evangelio, entre comillas, para poder aceptar a personas que están viviendo un estilo de vida que está en contra de la enseñanza de la Biblia. Tenemos un problema. Eso quiere decir que estamos aceptando como maestros de la escuela dominical, como pastores, como lo que se llama clergy en inglés, cualquier persona que trabaje en la iglesia, a personas que tienen problema moral. Y mi querido hermano, si aceptamos en la iglesia a una persona, atención con esto, y como, es decir, en la iglesia me refiero como parte del cuerpo de Cristo de staff, membresía y servicio de la iglesia o liderazgo, a una persona, por ejemplo, que sea homosexual, tenemos que aceptar también a un hombre que practica la poligamia. Tenemos que hacerlo. Después de todo, déjame decirte una cosa. La poligamia, aunque de acuerdo a la enseñanza bíblica es pecado, es un pecado de carácter natural. Pero la homosexualidad es un pecado de carácter antinatural. ¿Por qué antinatural? Porque Dios creó al hombre y la mujer. No el hombre para el hombre ni la mujer para el hombre. Ni la mujer para la mujer. Es decir, que un hombre, por ejemplo, que te llega a la iglesia con 2 esposas, dentro de lo natural, físico, es natural. Es pecado, porque estás conmigo en lo que estoy tratando de decir en este día. Es decir, yo quiero que tú entiendas lo grave que se está poniendo la situación. Y tú no sabes cuántas iglesias, atención con esto, cuántas iglesias están abriendo sus puertas al liderazgo de personas homosexuales.
Digo esto porque yo soy de los que pienso que estas personas y estos grupos no pueden en realidad conocer el verdadero significado de la palabra, porque aunque estén en la iglesia, en realidad no pertenecen al Señor. Y yo sé que es duro y es difícil poder hacer este tipo de declaración. Algunos quizás que me vean, me escuchen a través del internet en este momento y digan, pero pastor, tú estás juzgando la salvación de algunas personas. Es posible. Pero dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y textos bíblicos como estos entonces ponen en alguna ocasión la duda de lo que, si en realidad nosotros podemos ser salvos o no. Y si en realidad Dios pudiera quitar el nombre de alguien del libro de la vida, y eso no es problema que el Señor lo diga, quitaré el nombre de esa persona. Pero no es tanto de que Dios lo quite, sino de aquellos que creen que su nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 es también otro de los textos bíblicos de los cuales quiero hacer un enfoque final en esta mañana. Apocalipsis 3:5, y miren lo que dice este texto bíblico, algo bien interesante. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Escucha esto, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces tú vas a decir, oye pastor, pero espérate, eso quiere decir de que Dios borrará. No, mira lo que dice. Este texto bíblico no dice que Dios borrará. Dice todo lo contrario. Dice, es una afirmación. La afirmación dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. La pregunta en esta mañana es, en realidad, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quién puede ser un vencedor? Bueno, la palabra nos da la explicación clara en esta mañana y busca Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice, comenzando en el versículo número 4, voy a leer número 4 y número 5, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Escucha esto. Primera de Juan, capítulo 5, comenzando en el versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Escucha esto es lo que está diciendo Juan ahora. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora el versículo 5 es una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, si analizamos cuidadosamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice de que todo el que venza al mundo se vestirá de blanco, y vestirá de blanco es un simbolismo de la pureza espiritual. Y en ese texto bíblico dice allí también el Señor Jesús dice, otra vez lo leo, dice, sino que reconoceré su nombre, voy a leer, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Entonces sabemos de que esto significa de que estar en Cristo Jesús, que haber creído en Cristo como el Hijo de Dios, y eso es lo que representa espiritualmente para nosotros la salvación, una transformación de la vida nuestra, es lo que nos hace a nosotros vencedores. Por eso cuando hablamos de ser vencedor, mi querido hermano, no es un esfuerzo propio ni físico de ninguno de nosotros. Es el esfuerzo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús derrama su sangre por cada uno de nosotros, entonces cuando tú y yo creemos en Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. No es por los créditos, no es por la familia, no es por cuántas veces venimos a la iglesia. Yo tengo una familia cristiana no general, pero mis abuelos y mis tíos y mis papás. Mi papá era creyente, mi mamá todavía vive.
Y entonces eso no me da a mí. Pudiera, como mucha gente piensa. Y es el mismo caso tuyo. Es posible que algunos de ustedes hayan nacido en una familia cristiana. Pero eso no es lo que nos da a nosotros la seguridad de la salvación, ni la salvación misma. Ni escribe tampoco nuestro nombre, ni nosotros podemos escribir los nombres de nuestros hijos, de nuestros nietos en el libro de la vida. Todo lo que podemos hacer tú y yo es enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestra familia y a aquellos que van a venir detrás, es decir, los herederos no de las cosas materiales que nosotros tenemos, sino lo que podamos enseñarles, de que el nombre de cada uno de ellos puede ser escrito también en el libro de la vida cuando ellos crean en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, y yo he hecho todo mi esfuerzo y en alguna ocasión me prediqué acerca de esto, de la decisión que yo hice de llevarme a mis hijos al cielo. Y para yo asegurarme de eso, entonces compartí con ellos el mensaje de salvación. Ahora tengo un trabajo que hacer con mis nietos. Claro, es responsabilidad número 1 de mis papás, digo de mis hijos, como papás. En este caso de mi hijo varón, que tiene dos hijos, esos son mis nietos. Pero ahora entonces, aparte de eso, mi trabajo como abuelo es venir detrás de mi hijo a reafirmar lo que él le está enseñando a esos niños. Porque nosotros todos queremos que esos niños también se vayan al cielo y sus nombres sean escritos en el libro de la vida.